Bueno, estamos aquí nuevamente para continuar con las clases de ciencias políticas en el grado 10. Esta vez vamos a explicar toda la temática que viene dentro de este segundo taller. Así que para ello les he traído una línea de tiempo porque si no nos ubicamos temporalmente dentro de lo que estamos hablando vamos a estar muy perdidos, ¿sí? Así que voy a arrancar con esta línea de tiempo para ubicarnos en la época de la que estamos hablando. Así que empecemos. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto para un estudiante de 10 ya debería estar claro, ¿cierto? Cómo se cuenta la historia. Tener claro que antes de la historia se habla de una prehistoria y que esa prehistoria está dividida en tres etapas. Estos son temas de sociales, pero las ciencias políticas y las ciencias sociales son hermanas. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo, familiares. De manera que debemos ubicarnos para empezar por aquí, donde dice paleolítico. ¿Por qué? Porque esta etapa de la vida del hombre que sucedió hace más o menos unos 4 millones de años, como pueden ver aquí, es esa etapa donde el hombre vive en poblaciones pequeñas obviamente y tiene una vida nómada. A ver, que es que no sé escribir ya. Tantos días sin ir al colegio ya no sé escribir. Nómada. Quedó horrible ese nómada. Pero ¿qué quiere decir nómada? Que se mantiene moviendo. Estas poblaciones antiguas que viven de la recolección de frutos y de la caza de animales y que viven en viviendas muy rudimentarias y que fabrican herramientas de piedras, se movían de un lado al otro buscando el alimento. Por eso podemos reconocer este paleolítico, ¿cierto? Nómada, aquí lo volví a copiar, tilde en la O, nómada. Bueno, entonces, ese ser humano que se mantiene movilizando va a tener un gran cambio hace más o menos unos 10.000 años. ¿Sí? ¿Cuál es el gran cambio? Que ya no será nómada, sino que se convertirá en sedentario, que es lo contrario de nómada. ¿Cómo así que sedentario? Pues que ya se va a ubicar en una sola parte, va a dejar de andar como un andariego de aquí para allá y de allá para acá. Por lo tanto, estas poblaciones sedentarias van a descubrir o inventar algo que se llama la agricultura. ¿Ustedes qué creen? ¿La agricultura se inventa o se descubre? El ser humano abre surcos en la tierra, deposita las semillas, les pone abono, cierra esos surcos, se da cuenta que con el agua, echándole abono, esa semilla se va a convertir en una planta que le va a proporcionar alimento. Hoy vemos eso algo como tan elemental, pero hace 10.000 años el ser humano no lo sabía, no sabía que él podía hacer eso. Entonces en esta etapa que se llama neolítico, neolítico quiere decir piedra nueva, paleolítico quiere decir piedra antigua, este neolítico, estas comunidades antiguas inician la agricultura e inician unas formas de agruparse que no se conocían. ¿Cómo así que formas de agruparse? Como ya son sedentarios y que no mantienen de aquí para allá, entonces evidentemente estas tribus tienen que asignar tareas. Es decir, usted va a recoger el agua, usted va a ir por tal, usted va a encargarse de los niños, usted va a prender el fuego. Y ahí ya empezamos a ver una organización política. En el documento vas a encontrar que te habla un poco de clan y de tribus. Entonces te vas a hacer la siguiente pregunta. Aquí esta organización donde se empiezan a asignar tareas es posiblemente donde se empiezan a originar las primeras formas de política. Porque para que esa sociedad avance y se construya un modo de civilización, alguien tiene que dirigir. De manera que si una de estas poblaciones llegaba a un asentamiento, digamos, se asentaba, vamos a decir que yo, a orillas del río Cauca, ¿cierto? Y ahí empezaba a cazar, a recoger frutos. Y con el tiempo se arrimaba otra población, otro grupo de, otra tribu, otro clan. Alguno tenía que ordenarle al otro. Entonces, ¿cómo se iba a determinar quién mandaba a quién? A través de lo que dice en el documento. Se escogía el más viejo, se escogía quizá el más sabio, o se escogía quizá el más fuerte, o él se autoimponía. Claro, si tú eres el más fuerte, tú vas a decir, bueno, como yo soy el más berraco aquí, entonces yo voy a decir qué se hace y qué no se hace. Listo. Entonces, pasada esta época, nos vamos a situar por acá. Miren esto. La historia, como les contaba, se divide.
en la historia de la humanidad, se divide en prehistoria e historia, y tenemos unos acontecimientos que son, digamos, más relevantes que otros. Tenemos que nosotros estamos, para los desubicados, estamos en el año 2020, ¿cierto? Y que este 2020 se cuenta teniendo como punto de partida el nacimiento de Jesucristo. Es decir, hace 2020 años nació Jesucristo y ese es el acontecimiento que se toma como punto de partida. Hay que decir aquí que un acontecimiento clave para lo que estamos hablando aquí es que 500 años antes de Cristo, más o menos por aquí, vamos a poner que aquí hay 500 años, pero ya no sé escribir, hombre, 500 años antes de Cristo, va a suceder algo trascendental. 500 años antes de Jesucristo, por eso se le pone aquí, faltó AC, van a ser lo que conocemos como la democracia. ¿Y dónde van a hacer eso? Van a ser en algo que se conocerá como Grecia. Ojo con lo que voy a explicar aquí, que esto es trascendental. Aquí estamos viendo un mapa de Grecia. En ese entonces, 500 años antes de Cristo, los griegos no vivían como vive hoy. La Grecia de hace 2500 años era muy distinta a la Grecia de hoy. ¿Por qué? Porque todas estas ciudades griegas, miren, aquí vemos a Atenas, hoy es la capital, pero en ese entonces no era la capital. Cada ciudad de estas se llamaba ciudad-estado. Es decir, eran ciudades independientes, cada una tenía sus propias leyes y no tenían un centro al que obedecer. La palabra griega para ciudad es polis. Por eso se conocían como polis. Miren, acá les voy a mostrar, enseguida les voy a explicar todo esto. La polis era la ciudad griega. En toda esta región de Grecia estaba llena de polis. Todos este montón de ciudades eran autosuficientes, tenían sus propias leyes y a veces se podían asociar con otra polis u otra ciudad para reglamentar ciertas cosas. Entonces, ciudades muy famosas o muy posicionadas o muy importantes de esa época fueron Atenas, ciudad-estado, una polis, y Esparta. Ojo, de la palabra polis viene la palabra política. La política, entendida en ese sentido, es lo que tiene que ver con la polis o la ciudad. También viene la palabra policía. Bueno, retomando las polis de esta época más relevantes eran Esparta y Atenas. Pero había otras también muy importantes. Por ejemplo, miren, acá está la famosa Troya, donde sucede la famosa guerra. Aquí está Lesbos, que es de donde viene, este es el origen de la palabra lesbiana. En la isla de Lesbos existían unas mujeres que se daban amor abiertamente y vivió la gran poetisa Safo, que le escribió abiertamente, le manifestó su amor a las mujeres. Lesbos, lesbiana, ¿cierto? De ahí lo deducen. Aquí Mileto, que de donde era Tales, el famoso filósofo que deben ver ustedes en filosofía. Rodas, aquí estaba una de las antiguas maravillas del mundo antiguo, ¿cierto? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas, una estatua gigantesca. En Creta estaba la famosa prisión del Minotauro. ¿Conocen la historia del Minotauro? Aquel antiguo mito griego. Bueno, si no lo conocen, lo averiguan. Entonces, me estoy desviando. Volvamos al asunto. Las dos polis griegas más importantes, ciudades-estado que tienen su propia autonomía, que ellas hacen sus negocios, que no tienen como lo tenemos ahora, es que la capital es Bogotá, la capital es Madrid. No. Cada ciudad está independiente. Entonces, en Atenas de la época, más o menos 500 años antes de Cristo, va a suceder una cosa tremenda. A ver, les explico por acá. Bueno, aquí me quedaron las marcas. En el año 480, Atenas va a ser invadida por los persas. Los persas eran un imperio que quedaban hacia Oriente y ahí es donde vamos a tener la intervención de los espartanos. Miren que ya nombramos a Esparta. Estos espartanos, que es lo que muestra esa película, vivían aquí, ¿cierto? Mira, obviamente aquí. Bueno, aquí están los espartanos. Y desde por acá del Asia vienen los persas. Los persas vienen por acá. Y hay una parte que se llama las Termópilas. En ese punto de las Termópilas se van a ir los espartanos con sus 300 hombres supuestamente y se van a encontrar con Jerjes.
Toda esa historia es lo que muestra esa película de 300, cómo los espartanos están intentando que no los invadan los persas. Los griegos, estas dos ciudades, Esparta y Grecia, y Atenas, perdón, eran rivales. Eran ciudades que no se podían ver, tenían una pica, como decimos ahora, tenían cierta enfrentamiento. Pero en ese momento, como se enfrentaban contra un rival común, decidieron unirse. Para no ser largo la historia, los griegos lograron derrotar a los persas. No en esta batalla, sino en otra que viene después, que se llama Salamina. Cuando los griegos derrotan a los persas, por fin se sienten tranquilos. Dicen, bueno, ya nuestras polis, nuestras ciudades, todas estas ciudades, no tienen que estar pensando en Jerjes, ni que nos van a invadir estos persas. Vamos a dedicarnos a hacer otra cosa, hermano. Vamos a dedicarnos a pensar. Y es justo después de esa gran batalla de Salamina, cuando ellos se libran de Jerjes, que empieza el nacimiento de la democracia en Atenas. Eso sucedió en el año 480, cuando ellos se liberan de los persas. Y 10 años después, en el 470, van a ser Sócrates. Va a venir un periodo de oro para esta ciudad. Van a ser Sócrates, van a llegar los filósofos. Entonces, como ya les había comentado alguna vez, democracia significa demo, pueblo, y kratos, poder, el poder del pueblo. Pero ojo, la democracia en Grecia no es como la entendemos hoy. Los que podían ser ciudadanos eran solamente los hombres y que eran libres. Los que eran, por ejemplo, mujeres o niños o eran esclavos, esos no clasificaban como ciudadanos y no podían elegir, no tenían derechos. O sea que, aunque la llamamos democracia, realmente era una democracia muy limitada. Hay que tener en cuenta también que Atenas era una ciudad de 300.000 habitantes. Haga de cuenta 3 veces Caucasia, que tiene más o menos 100.000 habitantes. Entonces, con una ciudad así pequeña, la democracia más o menos podía funcionar. Se nombraba una asamblea, que eran esos hombres libres que les decía, y ellos tomaban las decisiones de la ciudad y funcionaba de maravilla. Entonces, la democracia se entendía ya, ojo con esto, se entendía de una manera muy distinta. Se excluía casi que al 75% de la población, las mujeres, los esclavos, que eran muchos, y los niños. Entonces miren que ese concepto ha cambiado, listo. Acá les había puesto en otra figurita que tengo aquí, bueno, esta es la polis, que quiere decir ciudad, ¿cierto? Un término del señor Aristóteles, que es importantísimo. Aristóteles va a decir, el hombre es un sum politicón. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es un ser político, o un ser social, o un animal. Realmente esto quiere decir literal, esto traducido del griego quiere decir animal político o animal social. ¿Por qué? La política y lo social es lo mismo para Aristóteles, animal político. ¿Sí? Incluso, miren, de la palabra su griega derivará la palabra zoológico. Mire, aquí nos damos cuenta cómo el origen de las palabras nos indica qué quieren decir. Entonces, para Aristóteles, el ser humano es un sum político, un animal político. En esa categoría él también va a meter a las abejas y a las hormigas. Dice, ellos también son sum politicón, animales sociales. Listo. Entonces, vamos a avanzar por acá. Vamos a mostrarles otras cosas que tengo por aquí. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que si tú algún día te vas a montar en un transatlántico, en un ¿cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre, un crucero. Si tú algún día te vas en un crucero a navegar, supongamos, y por algún accidente que esperemos que no te pase, caes en una isla desierta, te va a pasar lo mismo que cuenta Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es uno de los grandes libros de la literatura universal. Cuenta más o menos una historia así parecida. Un hombre se va en un barco, un aventurero, y cae en una isla remota, él solo, y demora en esa isla 28 años. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque Robinson Crusoe en esa isla solo va a tratar de reconstruir la civilización. Aprende a cultivar, a hacer su propio alimento, va a construir una casa, pero dado el tiempo Robinson Crusoe se siente muy solo, y cuando él se encuentra con un esclavo, que él libera un esclavo, porque a la isla donde él está, del otro lado llega una gente, él libera un esclavo, él va a sentir un alivio muy grande, porque una de las cosas que lo tenía muy pesaroso en esa isla era la soledad.
ese esclavo que se llama Viernes va a ser su compañía. Aquí hablamos de esclavos porque estamos hablando de una historia de hace de más de 300 años. Robinson Crusoe fue escrito en el año 1700. Entonces, él se autoproclama rey. Imagínense, rey de la isla. Y el barco que naufragó, donde él estaba, que quedó cerca de la orilla, está lleno de oro. Y Robinson Crusoe bucea hasta el barco, nada, se queda mirando las monedas y dice, bueno, mira, el oro aquí no sirve para nada, las monedas no sirven para nada. Él es su propio rey, él es su propio mando en ese tipo de isla. No sé si se han visto la película Náufrago, es esta con Tom Hanks, donde nos muestran la misma idea de que aunque estemos solos, necesitamos socializar, que es lo que decía Aristóteles, ¿cierto? Unirnos con otras personas, generar una sociedad para poder vivir en felicidad. En la película Náufrago lo vemos, el protagonista se encuentra con un balón, a ese balón le pone Wilson. Y una de las cosas, de los momentos más dramáticos de la película es cuando el protagonista pierde el balón y llora. Imagínate, llora porque es la única compañía que tiene en la isla. Esta película, las dos películas en el fondo nos están mostrando que Aristóteles tenía razón. Que Aristóteles dice que si tú estás en esas condiciones, viviendo solo y recreando otra vez la humanidad desde cero, necesitas a alguien. El protagonista solo lo encuentra en ese balón. Por eso le hace una cara. Miren que ahí está la forma de una cara. Le hace los ojos, le hace la nariz y lo acompaña. Y lo llora cuando se le pierde, ¿cierto? Bueno, entonces como les decía, Robinson Crusoe se proclama rey de su propia isla. La pregunta es, ¿de dónde viene este asunto de los reyes? Arriba les decía que en un momento dado un clan tuvo que nombrar a un jefe, el más fuerte, el más sabio o el más anciano. ¿De dónde entonces vendrá esa historia de que existan reyes? Si uno mira la historia, por ejemplo en España, mire todos los que ha habido, infinidad de reyes, personas que tenían todo el derecho de gobernar por los demás y ser obedecidos. Aquí les estoy mostrando el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles, que fue donde vivieron algunos de los reyes franceses, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Un palacio con 700 habitaciones. 700 habitaciones. Y te tendrías que preguntar, ¿pero para qué necesita unos 700 habitaciones si el rey vivían él, la mujer, uno o dos hijos y unos 10 sirvientes más o menos, ni 15 personas siquiera? Pero a esto llegó la monarquía o la nobleza, que es lo mismo, a gastar y a gastar y a gastar. Miren, estos son los jardines del Palacio de Versalles. El día que vayan a Francia, ojalá lo visiten porque es un espectáculo inigualable y vale la pena ser mirado. Entonces, ¿cómo puede llegar alguien a amasar semejante fortuna y semejante poder y que los demás lo hayamos permitido? Es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Cómo llega alguien a ser considerado casi un dios y que los demás le rindan pleitesía y se postren y se arrodillen ante él? Es algo bueno, aquí les muestro. Miren lo que dice. ¿Se acuerdan que les hablé de Rousseau? Aquí está el señor Rousseau, Jean-Jacques, que en español se traduce como Juan Jacobo Rousseau. Rousseau dice en un libro que se llama El discurso sobre el origen de la desigualdad, dice lo siguiente: el primero a quien, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío. Es decir, el primero que llegó y puso una valla, puso una cerca y dijo, esto es mío, y encontró personas bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Aquí está cortado, pero el párrafo dice así. ¿Cuántos crímenes, guerras, muertes, miserias y horrores habría ahorrado el género humano el que, arrancando las estacas, hubiera gritado a su semejante? Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son para todos y que la tierra no es de nadie. Miren lo que está diciendo Rousseau. Al primero al que se le ocurrió poner una cerca y decir esto es mío, fue el que fundó la sociedad. Y dice él, todo lo que nos hubiéramos ahorrado si no hubiéramos permitido eso. Si le hubiéramos dicho ese que puso la cerca, venga, pero ¿cómo así que esto es suyo? No, es que la tierra es de todos y los frutos son de todos. Eso nos va a decir Rousseau, hablando de cómo quizá surgió la sociedad y cómo lo permitimos. Y permitir eso llegó al punto de lo que les decía, que se forjaran reyes y que formaran fortunas como estas. Mira, aquí está la reina. Esta ha sido la sucesión de las reinas de Inglaterra. La actual es esta señora, la reina
Victoria, creo que es que se llama, no, la reina Isabel, perdón, Victoria es esta de acá, la reina Isabel que todavía gobierna hoy, en pleno siglo XXI, y tenemos disque reyes, o sea, una cosa de no creer, listo. Bueno, entonces ya voy a pasar acá a la explicación del trabajo, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Entonces, se van a fijar, lo primero que tienen que hacer aquí, actividad 1, vas a leer primero el texto, que habla un poco de cómo fueron las primeras formaciones políticas, cómo vivía el hombre en la edad paleolítica. Bueno, lo vas a leer y después de leerlo le vas a poner un título. Eso es lo primero que vas a hacer. Sí, aquí está. Un título atractivo, un título digno de ti, de un estudiante de décimo que está pensando, que es un hombre pensante, una mujer pensante. ¿Listo? Bueno, eso es la primero. Segundo, ya vas a pasar acá a las preguntas, donde te van a decir que realices una historieta o unos dibujitos para resumir o contar en pocos dibujitos qué dice el texto. ¿Qué era lo que se hablaba acá en este texto? Lo vas a hacer graficándolo, dibujándolo a tu manera. No tienen que ser dibujos estéticos muy bien hechos, no se te está pidiendo que seas Miguel Ángel, que seas Da Vinci, que seas Picasso, no. Se te va a calificar es la idea que tengas. El dibujo, estilísticamente hablando, puede no ser bonito, ¿listo? Entonces te vas a investigar un poco cuál es el origen de los reyes. Aquí hablé ya un poco de más o menos, ¿cierto? De los reyes. ¿Por qué reyes? ¿De dónde viene eso? ¿Cuándo nació eso? ¿Listo? Porque se dice que la democracia nació en Grecia. Lo acabé de decir, lo acabé de explicar, pero tú puedes investigar un poco más. ¿Qué sucedió para que en Grecia naciera la democracia, aún así limitada? ¿Listo? Esta pregunta ya es de opinión, esta pregunta está muy sencilla. Si hubieran nacido en la época de las cavernas, si hubieran comandado, bueno, esta no creo que tenga mucho complique. Y esta, ¿qué tipo de relación tuvieron la nobleza y la burguesía? Bueno, acá hablo un poco de eso y voy a decir 2 o 3 cosas sobre ese asunto. Aquí nos dice, si nos fijamos, que después de la caída de Roma y de Grecia, la democracia quedó en el olvido. Y fue cuando se alzó una nueva clase social, que aquí la dicen, vean, aquí está, si la podemos ver. Esa nueva clase social fue la nobleza. La nobleza estaba conformada por los reyes y demás títulos nobiliarios. Por eso se llama nobleza, por título nobiliario, es decir, los duques, condes y demás. Toda esa corte conformó la nobleza. A esa nobleza con el tiempo le va a surgir un enemigo que va a cuestionarla y a preguntarse por qué los nobles, es decir, por qué los reyes son reyes y tienen tanto dinero. Esa clase social que se le va a enfrentar va a ser conocida como la burguesía. La burguesía, mis amigos, serán aquellos ricos comerciantes que han conseguido dinero pero que no tienen ningún título. No son ni duques, no son condes, no son nobles, no son reyes, sino que son ciudadanos que han conseguido mucho dinero comerciando. Entonces ellos al tener poder dicen, bueno, ¿y por qué solamente tienen poder los reyes y nosotros no? ¿Cómo así? Eso a mí no me trama. Entonces lo que te están preguntando acá, entonces, ¿qué tipo de relación se dio entre esos nobles y esos burgueses? ¿Sí? Los burgueses son los que van a fundar el capitalismo prácticamente. El origen del capitalismo se da con la burguesía. Entonces, ya aquí te di una entrada de la respuesta. La relación que habrá entre estos dos era una relación de ¿qué? De enemigos. ¿Por qué? Ya expliqué aquí un poco. Trata de investigar un poco más y si tienes dudas me preguntas, que estaré muy pendiente a tus dudas. En este cuadro que tengo aquí ustedes pueden ver cómo era la democracia en Grecia. Mira, aquí se ve claramente. Los que eran considerados ciudadanos y tenían derechos eran los hombres libres, o sea que no eran esclavos. Y los que no eran considerados atenienses, o sea, no ciudadanos, eran los extranjeros, si tú venías de otra ciudad, los esclavos y las mujeres. Todo este grupo hacía el 75% de la sociedad, imagínense. Y solamente este 25% eran los que elegían por el resto. O sea que era una democracia no tan positiva y no tan realmente democracia como pudiéramos entender. Así que bueno, listo.
Si tienen dudas me siguen preguntando, traten de investigar y ampliar un poco más de lo que se habla aquí y estoy pendiente por si necesita alguna aclaración. Así que cambio y fuera.